Miles de migrantes. La caravana de miles de migrantes centroamericanos. Miles de centroamericanos. Una de las pesadillas más temidas se hizo realidad. El rechazo de la población de Tijuana hacia los migrantes. De Centroamérica a los Estados Unidos. La movilidad geográfica de las personas siempre ha estado presente, incluso desde tiempos memorables. La motivación, satisfacer las necesidades básicas como instinto primordial. Sin embargo, las prioridades de cada individuo son diferentes, y por lo tanto su necesidad cambia. La globalización, la tecnología y la comunicación por la que estamos atravesando como sistema internacional cada vez va en aumento acelerado, y con esto, el alto costo para satisfacer las necesidades básicas incrementa, conllevando a la dificultad de poder cubrir por completo todas. En el año 2018, por medio de las redes sociales, se hace una convocatoria en Honduras donde el lema "No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza" fue el promotor de lo que posteriormente se convertiría en una masiva caravana migrante. Esta marcha migratoria, que promovería la participación de miles de personas, fue tomada por muchos como un movimiento para una nueva oportunidad de vida. No obstante, la forma de organización y la cantidad de personas que integraban ese flujo social fue lo inaudito. El Estado mexicano tuvo un papel importante, puesto que recibió y atendió a su gran mayoría, al ser la ruta de tránsito para poder llegar a los Estados Unidos de América. A pesar de no ser el destino principal, muchos migrantes centroamericanos decidieron residir en el país. De la misma forma, el Estado no se encontraba preparado con la contención y atención adecuada de un número masivo de personas migrantes. Los tres niveles de gobierno, junto con la política migratoria, carecieron de orden, manejo y ejecución. La relación bilateral de Estados Unidos y México tuvo tensiones previamente por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con las declaraciones polémicas del presidente Donald Trump hacia la nación mexicana. México tuvo una serie de retos por enfrentar. Al ser un país de tránsito, retorno, origen y destino, está constantemente expuesto a las situaciones donde el involucramiento del gobierno es esencial ante la migración. Por esta razón, es importante analizar las repercusiones económicas, sociales y políticas que generó dicho flujo migratorio, procedente de Centroamérica en el territorio mexicano en relación con Estados Unidos, y el involucramiento del gobierno para manejar la situación y de qué manera este acontecimiento generó un ligero quiebre en la relación bilateral de dos de los países más importantes del continente americano. México cierra sus ojos ante el racismo. No hay, no existe, o eso piensan la mayoría de los mexicanos. Estos escenarios persisten y dañan a las personas. Para muchos países el Estado es un receptor de migrantes. Nuestra política migratoria nos ha destacado por brindar solidaridad y facilidades para que las personas se integren en el campo laboral y puedan vivir legalmente en el país, aunque en muchas de las ocasiones no somos el destino principal, sino el secundario. La llegada de los centroamericanos en México en el año 2018 tuvo una fuerte presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración, junto con la Guardia Nacional y la Marina en las orillas del río Suchiate, Chiapas. El objetivo, tratar de contener el flujo social por órdenes de Estados Unidos, ya que representaba una amenaza entre comillas. México se encontraba en un estado crítico. La reacción de las personas fue violenta y se vivió una gran tensión. La sociedad mexicana comenzaba a generar prejuicios y un total desacuerdo en su llegada al territorio nacional. Según el Colegio de la Frontera Norte, la falta de preparativos para enfrentar la muy previsible llegada de la caravana, la reacción tardía de prácticamente todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y las expresiones de rechazo de algunos segmentos de la sociedad local condujeron durante los primeros días a una fuerte tensión social y colocaron a los migrantes en una situación de alta vulnerabilidad.
Tijuana es considerada una ciudad multicultural, pues es el resultado de la composición de migrantes, pero esta situación fue un gran reto no solo para la ciudad, sino para el estado. A pesar de que Tijuana siempre ha sido considerada como la receptora de migrantes, la xenofobia y el racismo estuvo muy presente tras desplazarse a la ciudad una significativa cantidad de centroamericanos. ¡Hable! ¿A quién le va a perjudicar? ¿A quién le van a cerrar las garitas? ¿A quién le van a cerrar todo? ¡A nosotros! ¡A los bajacalifornianos! ¡A ellos va a afectar! Las manifestaciones de la ciudadanía al paso de la caravana fueron muchas veces de gran solidaridad y amistad, y en otras ocasiones de enojo o incluso de agresión contra los migrantes. De acuerdo a un sondeo de la encuestadora de las Heras de Motecnia, en la primera semana de entrada a México de la caravana, el 52% de los mexicanos pensaba que debía permitirse el libre acceso a los migrantes y brindarles oportunidades, mientras que el 32% pensaba que había que cerrarles el paso. Diversos grupos manifestaron su inconformidad con rechazo por la presencia de la caravana en el estado. Algunos de ellos fueron el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, el Colegio Médico de Tijuana, la Asociación de Hoteles del Noroeste, los comerciantes de la Avenida Revolución y la Asociación de Comerciantes de la Plaza Santa Cecilia. La mayoría partiendo de una postura en contra y argumentando que son una amenaza para la ciudad, y sobre todo para la economía, puesto que a causa de su manifestación hubo 36 cierres de la frontera, entre el 19 y el 25 de noviembre, con una duración de 3 y 5 horas, lo que afectó al turismo y a los vendedores ambulantes. Los migrantes centroamericanos no creyeron que el trámite de asilo tendría una respuesta prolongada. La desesperación fue crítica. Esto fue lo que orilló a varias personas a cruzar ilegalmente las fronteras. El COLEF, mediante una entrevista, resalta como datos demográficos que la mayor parte de los encuestados tenían una intención de cruzar a Estados Unidos. Cerca de 1 de cada 4 de las mujeres y una proporción similar de los mayor de edad pensaba solicitar asilo en ese país. Esta proporción era menor entre los hombres y los más jóvenes. La segunda opción más frecuente para los hombres y la tercera para las mujeres fue quedarse en Tijuana. Esta opción fue elegida por una quinta parte del total de los encuestados. Latinoamérica ha sido el escenario de eventos donde los golpes de Estado, el desplazamiento de la población, el incremento en violencia y extorsión por las pandillas y cárteles, así como la inflación y devaluación de las respectivas monedas nacionales, la corrupción como principal factor debilitador de la inestabilidad económica y política que tanto daño le ha causado al desarrollo de las naciones, Latinoamérica está manchada con tinta de sangre. En concreto, la falta de preparación para el recibimiento de migrantes es una consecuencia de que la sociedad cuenta con un criterio egocéntrico, en donde pocos somos merecedores de oportunidades y de superación. Las oleadas migratorias suelen causar preocupación por sus impactos en el mercado laboral doméstico. El 64% de los mexicanos considera que los inmigrantes son una carga porque ocupan los empleos y beneficios que les corresponden a los mexicanos. La crisis migratoria creada por el aumento de centroamericanos que cruzan el país y que posiblemente terminen quedándose en México puede ser una gran oportunidad económica. Existe mucha evidencia de que la migración de trabajadores poco calificados tiende a aumentar la productividad de las naciones receptoras. Si las naciones receptoras logran retener y utilizar el trabajo migrante para actividades productivas, la llegada de inmigrantes se convierte en un complemento al trabajo realizado por locales, lo que aumenta la capacidad para que estos últimos produzcan en actividades de mayor valor agregado. Desde Washington, el presidente Donald Trump declaraba en una rueda de prensa que los migrantes pensaban que el pueblo estadounidense sería estúpido, entre comillas, y lo recibiría con los brazos abiertos. El presidente también afirmó que no negaría la entrada de los migrantes siempre y cuando lo hicieran de forma legal. Las declaraciones del presidente y las acciones de algunos migrantes exhibidas en redes sociales causaron impacto a la población, llegando al grado de generar protestas por parte de los residentes norteamericanos en contra de su llegada. Luego de cruzar la frontera al sur de México, el presidente Trump exigió al gobierno mexicano frenar con la caravana, a como diera lugar o tendría una repercusión en aumento de los aranceles. México debía detener el problema, pues podría afectar a la relación directa entre la política bilateral y la complicación de la renegociación del TLCAN, ahora TECMEC. En junio de 2019, ambos gobiernos por fin llegaron a un acuerdo. El acuerdo plantea como primer punto clave reforzar la frontera del sur de México. El segundo punto clave, albergar a inmigrantes. El gobierno mexicano dictó que se les daría asilo a los migrantes.
La sociedad se mantiene dividida dentro del país, los prejuicios y la discriminación está vivamente presente, y si se sigue manteniendo será muy difícil que los migrantes se integren homogénea y armoniosamente en la sociedad en conjunto. La migración siempre estará vigente en el sistema internacional, y lo ideal es que se formulen estrategias para la contención y el trato humanitario, donde los derechos humanos se hagan valer, y sobre todo exista una buena complementación de los recursos sin sobreponer los prejuicios, así como se brinde asesoría legal donde se proporcione información y se puedan tomar decisiones informadas. En estos mismos momentos se están organizando caravanas y ya hay caravanas que vienen camino de los Estados Unidos. A querer tirar la valla metálica y bueno, continúan. ¿Por qué? ¿Cuántos niños tú andas acá? Ando 4. Ok. ¿Qué necesidad tienen ellos ahora mismo acá? Ahorita hay una necesidad de ropa, de comida, porque ahorita no tenemos dinero. Damos escaso de dinero de que traíamos ya lo sé. Pues yo perdí a mi esposo hace 3 años en un accidente que fue provocado. Cuando hay luz puedo jugar un rato con el celular de mi papá, medio tantito porque si no se le descarga y lo pongo a cargar. Enfermando todos. Muchas madres embarazadas han perdido a sus bebés aquí desde que venimos de la caravana y no es justo que nos tengan como pendejos aquí esperando una cosa nada, que nos den nada a todos. Tiene vida, no hay nada imposible, siempre es de tratar de cumplir sus metas, no es de darse por vencido, siempre hay que seguir adelante y ese es mi propósito.